Bueno, en este tercer capítulo de la serie Plantas medicinales y comestibles me voy a ocupar de este arbolillo que no suele superar los 10 metros de altura. En este caso mide unos 3. Se trata, como todos habéis podido adivinar, sobre todo por sus hojas, del laurel. Aquí vemos, hago el zoom, aquí están sus hojas, claramente identificables. Son ovado-lanceoladas, son coriáceas, es decir, de consistencia parecida al cuero, y normalmente onduladas en el margen. ¿No ve? Ahí está un poquito ondulada, no tiene por qué, pero normalmente onduladas. Incluso crespas, que es un poquito más onduladas cuando pertenecen las hojas a turiones, a tallos turionales, es decir, tallos jóvenes, ¿vale? Eso significa turionales. En este caso, como vemos, el laurel, de nombre científico Laurus nobilis. Laurus significa en latín laurel y nobilis significa pues destacado, insignie, ¿vale? Es decir, que es muy popular y de reconocido prestigio. De ahí que en la historia haya sido muy bien valorada, tanto como medicinal como culinario. Si nos remontamos a la historia de este arbolillo, que es originario de la región mediterránea, pues podemos remontarnos incluso a prácticamente al 700-800 a.C., en la época helenística, en la época griega, con los primeros juegos píticos, ¿vale? No me estoy refiriendo a los Juegos Olímpicos, a los Juegos Píticos, que eran otros juegos que había también, y que en ese caso a los vencedores se les ponía una corona de laurel, a diferencia de las Olimpiadas, en las cuales se ponía una corona de olivo. Esa es la diferencia, ¿vale? Mucha gente no lo sabe, ¿vale? Pues ya desde entonces, desde el 700 y pico antes de Cristo, ya el laurel era bien considerado. ¿Por qué? Pues todo se debe a la mitología griega, que dice que la ninfa Dafne y el dios Apolo, el dios del Olimpo Apolo, estaba perdidamente enamorado de ella, por lo que la perseguía. Dafne había prometido que nunca se iba a casar. Entonces, como veía que Apolo nunca la dejaba en paz, pues se lo dijo a su padre, le pidió ayuda, y este, que era el dios Pirio, como digo, pues la convirtió en un arbolillo, y ese arbolillo, por supuesto, era el laurel, ¿vale? Pues esa es la mitología, de ahí que estuviera consagrado desde entonces al dios Apolo, y por lo tanto desde entonces gozaba de un prestigio impresionante. Más tarde, en la época romana, en el Imperio Romano, todos sabemos que a los emperadores se les laureaba con una corona de laurel, a los generales que eran grandes victoriosos en batallas, en guerras, incluso a los poetas. ¿Por qué? Porque el laurel era considerado como un símbolo de victoria. Más tarde, en la época cristiana, pues tuvo otras connotaciones también de alabanza. Incluso está representado en algunos santos, ¿no? Con alguna rama de laurel en cuanto a alabanza, pero también como de paz y de victoria también, ¿no? También, de hecho, hay muchos escudos heráldicos de muchas familias nobles y monárquicas, en las que el laurel, la rama de laurel, está presente. Escudos, en emblemas, ¿vale? De hecho, la Santa Inquisición, en su escudo aparece una cruz, aparece una espada y aparece el laurel. ¿Vale? ¿Qué más? Por ejemplo, desde el punto de vista histórico, bueno, voy a enfocar los frutos para que se vaya viendo los frutos inmaduros verdes. Bueno, como iba diciendo, Dioscórides ya lo nombraba en su obra, ¿vale? Diciendo que las tradiciones romanas eran debidas al dios Apolo. Más tarde, por ejemplo, escritores de la talla de Miguel de Cervantes, Pedro Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo, Julio Verne y otros tantos, incluyeron el laurel en sus obras, las mencionaban. De hecho, en el Quijote, pues lo menciona Miguel de Cervantes 3 o 4 veces.
¿Qué más? Por ejemplo, en la farmacopea francesa de 1949, los frutos del laurel están incluidos, ¿vale? O sea, hasta ese punto. Y su reconocido prestigio viene no solo por la mitología, sino por sus grandes propiedades medicinales, y culinarias, pero medicinales sobre todo. De hecho, los estudios científicos que se han llevado a cabo en los últimos 50, 60 años han demostrado muchas de estas propiedades tradicionales, ¿vale? Por ejemplo, se ha demostrado sus propiedades antioxidantes, se han demostrado propiedades anticancerosas, antitumorales, se han probado sus propiedades insecticidas y antisépticas, se han probado también sus propiedades contra enfermedades o problemas gástricos, y todo ello ha corroborado lo que tradicionalmente se ha usado. Vamos a poner 3-4 usos fundamentales para problemas gástricos, tanto para hacer bien la digestión, para abrir el apetito, y tanto como carminativo que significa para evitar los gases intestinales. Ese es uno de los usos principales. Otro uso ha sido, por supuesto, como insecticida o contra los parásitos, tanto en veterinaria como en humanos, piojos, etcétera. Se ha usado también como rubefaciente, es decir, quiere decir que se ha usado externamente para inflamaciones, reuma, artritis y otras dolencias de tipo inflamatorio. Se ha usado también incluso para heridas, se ha usado también para el sistema respiratorio, para el tema, para contrarrestar la tos, el asma, incluso enfermedades de faringitis, bronquitis se han usado, ya que tiene un poder antiinflamatorio. En fin, todos estos usos, claro, tengo que explicar cómo se usa, evidentemente. Vamos a ver, en principio vamos a explicar que el laurel tiene un aceite esencial compuesto por más de 40 componentes, pero el principal es el cinaol, ¿vale? El cinaol, como podéis ver por su nombre, ¿vale? Es un terpeno, un alcohol, pero es un terpeno que es el componente mayoritario, el cineol, ¿vale? El 1,8-cineol en concreto. Es un terpeno, como digo, y está constituyendo el aceite esencial entre un 30 y un 60%. Y después tenemos otros componentes minoritarios, pero también muy importantes, como el acetato de alfa-terpinilo, el terpinen 4-ol, el alfa y beta-pineno, el sabineno, el paracimeno, el limoneno, el eugenol, el metileugenol, el genaniol, el linalol, etcétera, etcétera, etcétera. El más importante, por supuesto, es el cineol, pero no puedo dejar de nombrar, por ejemplo, lactona sesquiterpénica, flavonoides e incluso fenoles. Los fenoles tendrían un efecto antioxidante y el cineol tiene unos efectos antiinflamatorios, ¿vale? ¿Cómo se aplica normalmente para el tema medicinal? Pues normalmente en infusiones o tisanas, ¿vale? ¿Cómo? Pues simplemente pues disolviendo o macerando estas hojas de laurel, ¿vale? Y extrayendo pues lo que son los principios activos, ¿no? El aceite esencial, los principios activos. También externamente, pues en forma de emplastos, pues se ha usado tanto el fruto, aquí vemos que está inmaduro, el fruto pues se machaca y se macera, ¿vale? En agua. Vale, pues la parte grasa se ha utilizado mucho como parasiticida y se ha usado mucho para, como digo, para el reuma, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué más podemos decir de esta planta? Pues el uso culinario. El uso culinario es uno de los principales. Se ha usado tanto en guisos, en legumbres, en todo tipo, y sobre todo, por supuesto, es un componente fundamental del escabeche, ¿vale? El escabeche es un componente fundamental junto con otras hierbas aromáticas y otros componentes, pero el laurel es fundamental en el escabeche. Y bueno, como digo, es un árbol muy apreciado, y como únicas contraindicaciones podemos nombrar que un consumo excesivo en forma de infusión o incluso en la comida, pero normalmente un uso excesivo como infusión ha resultado tóxico, ¿vale? Hay que tener cuidado, ¿vale?
Por eso hay, todo el mundo puede consultar ciertas obras donde se dice exactamente pues la cantidad, ¿no? La dosis máxima que se puede consumir al día, ¿vale? Puedo nombrar, por ejemplo, la obra Fitoterapia Vademecum de prescripción del año 2003, y en esta se puede nombrar pues una dosis, por ejemplo, de infusiones de 3 o 4 hojas por taza, o por ejemplo, si hablamos del aceite esencial que se puede vender destilado, pues se nombra que el consumo debe ser pues, como máximo 2 o 3 gotas 2 veces al día, y si es por vía tópica pues tiene que ser la decocción de 5 hojas por taza, ¿vale? Si se consume en exceso, como he dicho, pues puede dar lugar a graves problemas gástricos, ¿vale? Graves problemas gástricos. ¿Por qué? Porque como este aceite esencial lo que hace es favorece el peristaltismo, favorece la digestión, favorece estos movimientos, ¿no? Intestinales, pues un exceso lo que hace es que convulsiona demasiado el organismo, y lo que hace es que produce náuseas, vómitos y problemas gástricos, ¿vale? Por eso la recomendación de que no se consuma en exceso, porque puede dar lugar a úlceras, náuseas, vómitos, etcétera. De hecho, las personas sensibles, las personas con úlceras, problemas con gastritis, las personas con problemas intestinales no deben consumirla, ¿vale? No deben consumirla. Y otro problema que se ha detectado es, por ejemplo, un exceso, por ejemplo, de uso tópico. Si se usa externamente en exceso, pues puede dar lugar a, por ejemplo, dermatitis de contacto y fotosensibilidad, ¿vale? Pero eso estamos hablando de un consumo excesivo, ¿vale? Un consumo excesivo. Esas son las únicas contraindicaciones. Todas las plantas, aunque sean beneficiosas, todas, en exceso pueden dar lugar a ciertas contraindicaciones. En este caso, como he dicho, tanto por vía interna como por vía tópica. Y ya por último, identificación. Por la identificación, como hemos dicho, las hojas, hemos dicho, llegan a medir unos 15 centímetros de longitud. Y los frutos, ¿vale? Aquí voy a enfocar de cerca, ¿vale? Las hojas, aquí están. Estas son hojas pequeñitas, pero pueden dar lugar a hojas de 15 centímetros. Y los frutos son parecidos a las aceitunas, pero tienen manchitas blancas, y son, pues como digo, ovoide globosos, y cuando son inmaduros están verdes, pero cuando maduran, vamos a ver cuando están maduros, parecen una aceituna porque tiene un color negro, ¿vale? Ahí vemos el color negro de los frutos maduros. Estos son los que se utilizan en cataplasmas, ¿vale? Por vía tópica, ¿vale? Aparte de las hojas, pero sobre todo se utilizan los frutos. Por vía interna, como he dicho, las infusiones de las hojas. Y culinariamente, pues no lo he dicho, pero lo que se hace es que se secan las hojas normalmente, y una vez que están secas se secan, pero no al sol, se secan a la sombra. Y una vez que están secas, pues se conservan herméticamente para que no se estropeen, ¿vale? Bueno, pues muy fácil de identificar, tanto por las hojas como por los frutos. Florece en primavera, los frutos empiezan a madurar en otoño, y como digo, es un árbol muy apreciado. Y por último, un uso que no he dicho es el ornamental, por supuesto. Se ha utilizado desde época romana un uso ornamental, porque es un árbol que tiene 3 ventajas. Tiene una fácil poda, admite muy bien la poda, crece de forma recta y de una forma muy versátil, y da una amplia sombra, porque es un árbol de hoja perenne, ¿vale? Por todas estas cosas se utiliza mucho como ornamental. Lo único que hay que tener en cuenta es que tiene que tener un suelo húmedo, más o menos húmedo. En cuanto a la temperatura, bueno, tiene que ser un clima suave, pero no tiene por qué. Lo fundamental es que el clima el suelo esté más o menos húmedo. Esa es una de las grandes, uno de los grandes requerimientos, aparte de que no haya heladas, ¿vale? Pero el suelo es indiferente de este árbol. Bueno, si os ha gustado, no olvidéis suscribiros a mi canal.